Vamos a presentar. Mm, a ver, creo que sí está. A ver, vamos a ver qué tal. Esperemos que esta vez igual funcione. A ver, les cuento que uso. Bueno, ya se me debió dar cuenta, ¿no? La anterior estaba usando la grabadora que tiene el Zoom. A ver, listo. Entonces, bueno, posiblemente sea nuestra última clase. Creo que no hay todavía fecha de examen, ¿no? Y nos falta ver un par de cosas más. Entonces vamos a ver qué tal. Voy a ver si es que puedo tener tiempo para darles una clase extra tal vez antes de su examen, porque algo gracioso que pasó el semestre pasado, por así decirles, que Brandon se tenía que encargar de darles la clasecita extra que siempre suele dar, pero tuvo algunos inconvenientes, así que me dijo a mí que lo hiciera, entonces tuve que, lo chistoso es que me había despedido muy anticipadamente ya de los muchachos, entonces fue algo raro, por así decirlo. Entonces, sin anticipar nada, vamos a ver qué tal nos va. Sin embargo, desde el primer día, como les vengo reiterando, siempre hemos hecho exámenes pasados, ese tipo de cosas, ¿no? En nuestros ejercicios, entonces no habría mucha necesidad de plantear todo eso. Tal vez despejar algunas dudas. Sin embargo, las prácticas, si es que no la han visto por alguna razón, están en el Classroom y en el grupo de WhatsApp. He intentado que entre todo lo que ven ahí son las máximas posibilidades de que entre a su examen, ¿no? Siempre uno de esos ejercicios suele entrar. Se está volviendo muy típico del ingeniero, por ejemplo, que entre esto de los vaciados de tanques, que se trabaja con integrales, ya les había explicado en la anterior clase, ¿no? Entonces, ahí nomás hay que estar atentos. Entonces, lo que hoy día nos toca ver es lo siguiente. Va a ser una clase bastante práctica. Eh, las curvas IDF. Aquí solamente voy a apoyar con el pizarrón simplemente para anotar las ecuaciones, porque todo lo que vamos a hacer va a ser en base al Excel, por ejemplo, para que vean que es súper fácil programar. Esto de las curvas IDF les va a servir para muchas materias adelante, por ejemplo, obras hidráulicas. Brandon me mostró alguna vez sus proyectos y llevan este tema de curvas IDF para hacer algunos diseños, ¿no? Porque es la forma más práctica de hacer diseños de alcantarillas y otras cosas que necesitemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, la ecuación más famosa, vamos a empezar directamente de tal. Si alguien busca o quiere ver más sobre el tema, Brandon les había dado ya una clase anteriormente, ¿no? Sobre coeficientes de escosentía o algo así era. Y también en su canal está súper profundizada esta teoría, ¿no? Todo está súper genial. Si es que a alguien le interesa ver, es bueno saber la teoría, ¿no? Entonces, pero nosotros nos vamos a ir embarcando directamente en lo que es hacer ejercicio, ¿no? Esta vez vamos a trabajar con la ecuación de Talbot, que es la más usada, la más, ¿cómo les puedo decir? Es la más práctica, en mi opinión. Y es la que más me gusta a mí, por ejemplo, en lo personal. Entonces, ¿de qué va esta ecuación? Y de intensidad es igual a qué? Es igual a, vamos a hacer un pequeño espacio, uy, ¿qué pasa aquí? Eh, B más D mayúscula. Ujú. O el debe también D más D, como saben es suma, entonces no hay mucho problema. Esto es una división por si acaso. Esto igual iría más abajo, ¿no? Solo que por cuestiones de la escritura no se les también. Ya, esta es la ecuación que llaman de Talbot para curvas IDF, donde A y B van a ser parámetros que vamos a encontrar a partir de información de lluvia. Vamos a ver eso ahorita. Intensidad y duración van a ser nuestras variables. En este caso, intensidad es dependiente de la duración. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una ecuación de forma que al introducir una cierta duración vamos a obtener una intensidad como dato. ¿Ya?
Además de esto, a ver, vamos a usar el lapicito. Ujú. Esta ecuación podemos trabajar de distintas formas y despejarla varias veces, de modo que nos quede una especie de recta línea. Y como esto no es una clase de álgebra, no nos vamos a centrar tanto en eso. Además que muchos ya han debido ver esta ecuación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escribe 1? Vamos a escribir primero los denominadores. Es igual a 1 por D más B sobre A. Más B sobre A. Ahora escribimos los denominadores. 1 sobre I es igual a que aquí está la A y aquí también va a estar dividido entre A. Entonces, si cojamos, hacemos los correspondientes despejes y demás, podemos encontrar una función inversa. Que, por ejemplo, vamos a encontrar los valorcitos de acá con una regresión lineal que va a ser necesaria realizarla después de todo el análisis que vamos a hacer. Entonces, a partir de esa regresión lineal vamos a obtener estos parámetros. Vamos a obtener esta ecuación y esta ecuación también. A ver, esto lo haremos un poco más distintivo. A ver, volvemos al texto. Esto que está un poco más distintivo. Ya, ahí creo que está mejor. Que se me da mucho esta acá. A ver, ahí. Ya, como que pasa. Entonces, si es que alguien puede, ya está logrando observar qué es lo que tenemos acá. Como les dije, vamos a obtener mediante una regresión lineal eh, lo siguiente. Vamos a encontrar estos parámetros, ¿ya? Si se acuerdan, ¿cómo es la forma de una recta? ¿Cuál es la ecuación general de una recta? Vamos a ponerle, por ejemplo, que y es igual a x más b, ¿no ve? Entonces, al hacer la regresión lineal, vamos a encontrar este elemento, este elemento no, esto ya lo vamos a ir conociendo. Este elemento y este elemento, las variables a y b. Solo que aquí, si se dan cuenta, son inversas, ¿no? Aquí es inversa, aquí es inversa. Al realizar un despeje de toda esta ecuación. Vamos a ver ahorita por qué se hace todo esto, etcétera, etcétera. Esto realmente se hace para facilitar más las cosas, aunque no parezca. Si se dan cuenta, D llegaría a ser como X, ¿no? Y esta parte de acá sería como Y, pero es Y inversa, ¿no? Pero no hay mucho problema. Lo que nos interesa es descubrir estos valores. Entonces, con la regresión lineal, vamos a encontrar este parámetro A. Luego, vamos a hacer este despeje de acá. B sobre A vamos a conocer un valor numérico. Y como conocemos A, directamente vamos a multiplicar ese valor que vamos a encontrar de B. Para no confundirnos, lo damos con mayúscula, ¿ya? No son las mismas, por si acaso. Solo es diferencial, ¿no? Este 1 sobre A llegaría a ser esta mayúscula y este B sobre A, esta B, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Luego de ahí vamos a poder armar esta ecuación, vamos a poder introducir datos de duración y fácilmente vamos a poder hallar los datos que necesitemos para el estudio. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar eso directamente, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es básicamente su práctica, solo que su práctica está cortada, porque yo deseo que lo hagan eh, a mano, si es posible, ¿no? Si, no creo que haya problema si lo hacen en Excel, pero como sus exámenes ya son presenciales, mejor si hacen a mano, ¿no? Un momentito, esperen, un momentito, un momentito. Ah, ¿por qué les dejan la sala? ¿Quieres entrar al baño? Yo porque quería entrar al baño. Mamá está en la sala. Abajo estaba en la sala el ángel. Yo dije, Alex debe seguir ahí, estamos viendo tele. Yo dije, ay, carajo, ya no me aguanto.
qué? Sí, hasta acá. He vuelto ahorita de 100. 6 y 40 y tantos he vuelto aquí. Muy bien. Más datos. Listo. Volvemos. Donde estábamos. Entonces, como les iba comentando, esto es su práctica, pero está recortado hasta aquí, ¿no? Toda esta partecita. Pero igual les va a servir. Como les dije, mejor si lo hacen a mano para que vayan practicando. Grover, nuestro compañero Grover tiene razón. La idea de esto ya no es esto de la. Este ejercicio que vamos a realizar, por ejemplo, es con Gumbel. Eh, a ver, un momentito. Vamos a dejar de compartir un rato. Esto es de el mix, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el problema textual? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a copiar todo esto. Sí. ¿Qué más nos falta? A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Ahora vamos a pegarle aquí. A ver cómo quedó. No, no, no me está gustando. Esto del enunciado se me ha perdido el ejercicio. Aquí está. Meteorológica. A ver, una vez les factores con ellos mejor. Eh, mm, Ya, a ver, listo. Vamos acá, pegar, seleccionar. Ok, esta es nuestra preguntita ya. Copiar esto, lo vamos a dar nuevamente. No guardar. Y quedó, ya está pasado. Creo que está. ¿Dónde lo dejo esto? Pero, a ver aquí. Vamos a ver hasta dónde vamos a usar gráficos. Ahora sí, vuelvo a presentar la pantalla. Entonces, me está olvidando algo súper, súper importante. Es presentarles el ejercicio en sí, ¿no? Listo. Entonces, este es un examen final con curvas IDF. Entonces, ¿qué me dice la pregunta? En base a los datos de intensidades máximas anuales observadas en una estación meteorológica, determinar una sola curva IDF para t igual a 10 años. Recuerden que t es periodo de retorno, ¿no? Y aparte, adicionalmente abajo de la hoja, algunos no le llegaron a leer esta parte, lamentablemente, me decía otros datos. Aplicar Gumbel. Entonces, si recuerdan, las leyes de distribución normal, Gumbel, son leyes que pueden ser aplicadas a cualquier cosa, ¿no? Cualquier reunión de datos estadísticos que tengamos, ¿no? Entonces, no hay, ¿cómo les puedo decir? Pueden aplicarlo en cualquier cosa, ¿no? No solamente en caudales, por si acaso. Algunos me decían cuando daba esta clasecita que pero estos no son caudales auxiliar, son intensidades. Y pues si se acuerdan, estas distribuciones Gumbel, log normal, log Gumbel son aplicables a cualquier tipo de datos que tengamos, ¿no? Coleccionados. Listo. ¿Qué más? Me daba este dato en la ecuación que les mostraba, ¿no? La intensidad es igual a A dividido entre D más B. Intensidad, duración, A, B son parámetros. Datos de la quebrada. Esta área lo vamos a corregir, ¿está bien? Lo pondremos como 3 kilómetros cuadrados, por favor. Debido a que hay acá un pequeño detalle. Generalmente vamos a hacer un diseño. Aquí falta igual una parte de la pregunta. El objetivo de hallar esta curva IDF va a ser encontrar un caudal de diseño. ¿Cómo vamos a hallar este caudal de diseño? Por el método CIA. Estoy seguro que ya lo han llevado con el INGEC. Pues sí, la primera vez que estaban viendo este temita, lo estaban viendo estos métodos CIA, tal vez también con los otros auxiliares. Entonces, ¿qué consiste el método CIA? Las especies dan su propio nombre.
Yo le pongo este C para que no se me confunda. El caudal es el coeficiente de escurrimiento por intensidad por área. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener un dato de caudal. ¿Por qué? La intensidad se mide en milímetros por hora. Milímetros es una unidad de longitud. Área se mide L al cuadrado, ¿no? Longitud al cuadrado. Entonces, L por L va a ser L al cubo. Vamos a tener una unidad de volumen. Y además la intensidad se mide en horas, ¿no? Entonces, horas también ya vamos a tener tiempo. ¿Qué vamos a tener? Volumen sobre tiempo. Y caudal es volumen sobre tiempo. El coeficiente de escurrimiento no tiene, es adimensional, ¿no? No tiene dimensiones. Entonces, por el método CIA hay que diseñar nuestra alcantarilla. Vamos a tener un caudal de diseño. Aquí tiene otro dato más importante, el tiempo de concentración, ¿no? Y aquí dice utilizar el método racional. El tiempo de concentración me dice que es de 30 minutos. ¿Qué es el tiempo de concentración? Es el tiempo en que tarda en viajar o reunirse las gotas de lluvia que vamos a tener en un punto inicial hasta llegar a otro punto, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo que se va a ir juntando el agua, es lo que se conoce como el tiempo de concentración. Entonces, este tiempo de concentración va a ir entrando en nuestra curva, en nuestra ecuación que vamos a hallar, vamos a construir esta ecuación, va a entrar como la duración. A y B van a ser conocidos y vamos a encontrar una intensidad, ¿no? Entonces, dan cuenta, este tiempo de concentración va a ser en realidad el dato de duración para entrar a nuestra ecuación de curva IDF, ¿no? También, por cierto, curva IDF, si es que alguien no sabe, es importante que sepa, significa intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Curva de intensidad, duración y frecuencia. Eso es muchachos. Ahora bien, como les dije, esto va a ser bastante práctico, entonces no vamos a dar muchas vueltas. La media, tenemos que sacarlos, como nos dice, hay que usar Gumbel, les puede aplicar con normal o lo Gumbel o cualquier otra. Entonces es recordar lo que ya han visto en la primera parte, ¿no? Antes de dar su primer parcial, estadística, ¿no? Entonces es eso. Entonces recordemos, Gumbel, ¿qué necesita? Necesito de la media, la desviación estándar, vamos a encontrar un valorcito de alfa, una constante alfa, vamos a encontrar un X inicial. Esta T es referida al periodo de retorno y esos son, creo, si son todos los elementos que necesitamos para encontrar X. Si se dan cuenta, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el tema de probabilidad. Simplemente que ahora ya más aplicado. Listo. ¿Qué pasó aquí? Medio de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo están estos datos? A ver. Son números. A ver. No, no es media, ¿no? Me estoy equivocando. Me estoy gileando. Es promedio. Promedio. Van a disculpar. Promedio, ahora sí. Es el de la paréntesis. Sí, me estoy comiendo esto. Listo, encontramos el promedio de estas densidades para estos determinados años, ¿no? Entonces estamos entrando con información anual de intensidades de lluvias en ciertas duraciones. Lo más general de ver es desde 20 minutos, una hora, un momentito. Van a disculpar una llamada a mi casa. Volvamos. No estamos aquí, no estamos haciendo el Excel. ¿Dónde estamos? Aquí.
Entonces tenemos esto y solo es cuestión de que estábamos haciendo la media de estos datos que hemos unido de información de intensidad. Estamos hablando de la duración, ¿no? Entonces, la información recogida generalmente es desde 20 minutos o 30 minutos, que es media hora. Les puede dar igual de esa forma capciosa, ¿no? Creo que yo les puse así como cuarto de hora, no me acuerdo en su práctica. O directamente darles este dato numérico, ¿no? 20 minutos. Los 20 minutos es un tercio de hora, ¿no? Un tercio de hora. Hay que tener en cuenta eso. Ahorita vamos a ver por qué. Luego una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas y 12 horas. Generalmente se recoge hasta las 12 horas simplemente, ¿no? ¿Qué más? Entonces, calculamos primero la media y vemos que adestrándose este lado también se cumple esto, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a construir rápidamente todo lo que necesitamos para hacer nuestra curva directamente. Aquí tiene que la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Entonces, igual, agarramos, le damos paréntesis y queda un parpadeo. Las máquinas hacen el trabajo muchísimo más rápido que un ser humano, ¿no? Ahora lo vamos a mantener ahí en dos decimales. Ahora, coeficientes alfa. ¿Qué es la coeficiente alfa? Es el valor de pi, ¿se acuerdan? Dividido entre qué? Entre la raíz de 6, 6, ¿no? Por la desviación estándar. El que se mantiene aquí constante, vamos a ir girando hacia este lado. Entonces, para que esto no baje, vamos a ponerle el signo de dólar a la fila, para que se mantenga en la fila 23. Porque si se dan cuenta, al jalar hacia este lado, se va a mantener la fila. La columna es la que va a variar, ¿no? B, C, D, E, F. Ya tenemos nuestros coeficientes alfa. Vamos aquí, ver qué más nos falta. Vamos a deducir ya. Ahí. El valor de x sub 0. X sub 0 es igual a la media. Le ponemos el signo de dólar a la, en este caso, la fila. Menos la siguiente expresión. 0.572, ¿verdad? Dividido entre alfa. Alfa, este alfa que hemos calculado, ¿no? Aquí igual le ponemos por si acaso el signo de dólar. Y listo. Otra vez estiramos y vamos a deducir decimales. Vamos a deducir más bien decimales. El periodo de retorno que nos pide era para 10 años, ¿no? 10. Ese va a ser nuestro dato, ¿no? ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque creo que pueden programar, por ejemplo, esto se puede, es bastante intuitivo y pueden hacer algo bastante didáctico con el Excel, con este temita, ¿no? Entonces pueden hacer, dejar una casilla específica para este periodo de retorno. Cuestión de que si es que necesitan un periodo de retorno de 50 o cambia a 20, cambian esta casilla y automáticamente todo lo demás en función a esto también cambia, ¿no? Esa es la idea. Entonces vamos a encontrar un valor X que me represente a la probabilidad para un periodo de retorno de 10 años. Si se acuerdan, vamos a pasar un poquito. El periodo de retorno es... a ver, ¿dónde está esta cosita? A ver, ¿dónde está? Aquí estamos en Open Board otra vez. Entonces agarramos el lápiz, color blanquito. Entonces, me corrigen si es que hay algún error. Entonces, el periodo de retorno era igual a 1 sobre f de x, ¿verdad? 1
1 menos f de x. Es la probabilidad de excedencia, ¿no? Listo. ¿Por qué? Acuerdo, porque al despejar no nos va a quedar algo muy tan sencillo. Entonces, si despejamos esto, vamos a encontrar eh, f de x. ¿Qué va a ser igual a f de x? Eso pasará. Esto pasa aquí a multiplicar, esto va a pasar a dividir. Este menos va a ser 1 menos 1 sobre t, ¿verdad? Me corrigen si es que hay algún error. Entonces eso va a ser f de x. Tenemos que hallar f de x porque para hallar la probabilidad, el dato, en este caso de intensidad para cierta probabilidad para un periodo de retorno, necesitamos hacer eso, ¿no? Escape. Todavía no. Antes de poner esto aquí, vamos a poner también acá, el f de x para todos los casos va a ser iguales, ¿no? Porque el periodo de retorno es para todas estas intensidades de duración, ¿no? Para todas las intensidades que tenemos, todas las duraciones que también tenemos de dato. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos 1 sobre t, dividido entre t, y t es 10 años. 0,9, una lógica, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que los periodos de retorno me salía algo de 0,95, 0,99, 0,995, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya lo pueden ir cambiando. Si le pongo 20, automáticamente salta, ¿no? Pero como estoy trabajando con 10, simplemente lo dejamos así. Listo, aquí vamos a hallar el valor de intensidades para este periodo de retorno. Vamos a hallar intensidades para un periodo de retorno de 10 años. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos la ecuacióncita que veíamos también en Gumbel. ¿Se acuerdan? Solo lo voy a repetir, no lo voy a escribir. X sub i, o en este caso i, va a ser igual a que a x sub 0 más, paréntesis podemos abrir, menos logaritmo de f de x, todo dividido entre alfa, ¿no? Bueno, para que puedan refrescar un poco, lo escribiremos nomás. No vaya a ser que se me hayan olvidado de esta cosecita, ¿no? Entonces, xi va a ser i, ¿verdad? Es igual a que a x sub 0 más, extendemos alfa, eso es alfa, menos logaritmo de menos logaritmo de f de x. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para encontrar la intensidad para un periodo de retorno de 10 años. Listo. Volvemos a lo que estoy haciendo. Entonces hay que escribir toda esa expresión. ¿Esta qué va a ser igual? Va a ser igual a x sub 0 más, ponemos un paréntesis, hacer una expresión de este tipo. Aquí va a estar dividido entre alfa y aquí va a estar lo siguiente. Vamos a poner paréntesis por si acaso. Menos logaritmo de menos logaritmo. ¿Cuántos paréntesis tenemos? 1, 2, 3. Estos son los paréntesis internos. Falta uno más, creo que. A ver. Ahora sí es eso. De f de x, y f de x ya sabemos qué es, ¿no? Veamos qué tal. 71. 71,8. Creo que está bien, a ver. Sí, a ver. Vamos a poner las constantes. Entonces, esto que se mueva por la columna, por la fila, perdón, por la fila simplemente. Y esto tiene que ser constante. Acá se nos olvidamos de esto, ¿no? Este valorcito de f de x va a ser constante para todos estos datos que estamos sacando.
Vamos a simplificar un poco más para que sea más estético. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estoy haciendo? Es una barbaridad. Ahí. No, no importa, solo se me alargó un poco. Entonces ya hemos encontrado los valorcitos de intensidad para eh, cada uno de estos conjuntos de datos para diferentes duraciones, ¿no? Para 20 minutos, para una hora y media, para 2 horas, para 3 horas, 4, 5, 6, 12. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Vamos a ir aquí abajo. Vamos a poner todos estos datos que acabamos de hallar en forma vertical. Entonces, esto va a ser un poquito moroso, pero para que esté todo directamente anexado, esto va a ser igual a, ya, ser igual a esto va a ser igual a 17,85, 12,60, 9,4, muy bien, igual a esto. Duración. A la par vamos a poner las duraciones a las que corresponden estas intensidades por un periodo de torno de 10 años. Entonces, 20 minutos habíamos dicho que es igual a un tercio. Vamos a corregir luego nomás. Luego tenemos una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas y 12 horas, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a desviarse un poquito por estética más que todo. Vamos a entender que esté centradito. Listo. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá, muchachos? A partir de aquí ya no nos falta casi mucho, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita es hacer una inversa y listo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, no se escapen, muchachos. A ver. Ujú. No se escapen, muchachos, no les voy a hacer nada. Solo les preguntaba si tenían dudas. A ver, está bien, correcto, gracias por responder. Vamos a encontrar lo siguiente. Sí, sí, lo desconecté ahorita, estoy buscando un archivito, a ver. Mm, Listo, lo tengo. A ver, volvamos a la presentación. Vamos a ver. El Zoom sigue grabando aparentemente y volvamos. Tu pantalla, ok. Pantalla completa, permitir. Listo. Aquí ya tenemos las intensidades que están relacionadas a un periodo de torno de 10 años. Hemos visto cómo se hace esto Gumbel. Si es que les piden normal u otra ley, es igual. Para la normal no se usa solo la media y la desviación estándar, ¿no? Luego pueden usar la tablita de valores normal que conocen, ¿no? No hay problema de eso. Generalmente, por el he visto que les pone Gumbel para hacerles un poquito esto más largo, ¿no? Es como que para que trabajen un poco más porque la Gumbel es un poquito extensa, ¿no? Listo. Lo siguiente va a ser, ah, vamos a invertir. Esto no lo voy a poner igual. Que se me va a entregar una ecuación de array con imaginario. ¿Recuerdan que habíamos dicho que, qué pasó, qué pasó, qué está pasando? Escape. No, se está volviendo loco mi. Pues esto no debería moverse. Ya. ¿Recuerdan que les mostraba esto, no? Nuestro objetivo es llevar esta ecuación, ¿no? Es una ecuación que nos va a dar la curva IDF para todos esos datos. Antes de eso tenemos que hacer esta operación. Si se dan cuenta, este va a ser como les decía el valor de Y en una recta, ¿no? Entonces hay que, si se dan cuenta, invertir, ¿no? Y si se dan cuenta, vamos a tener duración. Las duraciones las conocemos. Sí, ¿no ve? Las duraciones no van a cambiar, no hay que invertir las duraciones en esta ecuación. Las duraciones se mantienen ahí. Lo único que hay que invertir es esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como les decía, esto va a ser como la Y, ¿no ve? La Y esta D va a ser la X, ¿no? Entonces, conocemos los valores de la X y también los de la Y.
Si se dan cuenta, vamos a tener un conjunto de datos bivariados, como llamamos en estadística, y vamos a poder hacer una regresión lineal, como ya conocen, ¿no? Pueden hacerlo con sus calculadoras y en este caso, como estás trabajando en Excel, es mucho más práctico. Como les decía, aquí lo que vamos a hacer es invertir esto. 1 sobre la intensidad, entonces va a ser 1 sobre 31, por ejemplo. Y seguimos así hasta abajo. Esto es lo práctico del Excel, ¿no? Pueden armarlo una cosa genial, programable en poco tiempo. No requerimos hacer tantas cosas, ¿no? Listo. Entonces, aquí hemos habilitado, vuelvo a repetir, una columna que es la inversa de estas intensidades. Listo. Lo siguiente, como les decía, va a ser hacer directamente nuestro regresión lineal. Vuelvo a repetir, como estamos trabajando en Excel es más sencillo. Entonces la dispersión queda algo así. Vamos a... ¿Qué pasó aquí? ¿Esto está bien? Son las horas, creo que sí está bien. No me gusta que tenga muchos decimales. Debe ser por este eje, ¿no? Eso ya es pero más cuestión de estética, ¿no? A ver, vamos a encontrar. Leyenda, línea de tendencia. Línea de tendencia, vamos acá. Las opciones, lo que me interesa es descubrir la ecuación. Señalar, presentar el valor, la ecuación en el gráfico, ¿no? Es lo que nos interesa. Listo. Entonces tenemos esto acá, lo voy a desplazar. Entonces tenemos Y. A ver si puede copiar, creo que sí. No, no me deja copiar. A ver. Control C. A ver, vamos a esta pizarra. Para explicar esta parte, a ver. Nuevo texto. Sí. No, aquí está aparecido. Pero no se ve tan claro, ¿no? A ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Uy. No, ya aparece con imagen nomás, ¿no? Bueno, no importa. Esto es más que todo para explicarles. Entonces, hemos visto, vuelvo a reiterar, presiono este gráfico y si se dan cuenta, hemos encontrado la regresión lineal de estos pares de datos bivariados, ¿no? La inversa de la intensidad y la duración. Hemos encontrado este gráfico. Como saben, en Excel se puede presentar su ecuación directamente. Esta es la ecuación de regresión lineal que se obtiene al hacer las operaciones correspondientes. Y esa ecuación, esta de acá, es esta ecuación de acá. Esta regresión lineal va a ser esta ecuación. Como les decía, esto va a ser la inversa de la intensidad. A esto va a ser el valor de 1 sobre A. 0,0226 va a ser 1 sobre A. Y 0,0054 va a ser B sobre A. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos estos valorcitos. Hemos encontrado que hemos dicho 1 sobre A y también B sobre A. Vuelvo a repetir. 1 sobre A y B sobre A. Entonces vamos a encontrar esos valores de forma numérica con una regresión lineal. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto lo vamos a desplazar un poquitín más acá. 1 sobre A va a ser, hemos dicho, 0.00. No, ¿cuántos ceros son? Solo 2, 22, 6. Y B va a ser igual a 0.0054. Listo. Entonces, aquí vamos a encontrar A y B. Lo ponemos en negrilla para que sea más interesante. Estos son los parámetros que nos interesan, ¿ya? A y B. Entonces, ¿qué va a ser igual a A? Si se dan cuenta, aquí vamos a hallar la inversa. Despejando esto, esta va a pasar aquí a multiplicar y esto va a pasar a dividir. O si quieren de una forma más sencilla matemáticamente va a ser la inversa de esta operación. Tenemos el parámetro A. ¿Dónde está? Vamos a deducirlo. Al final lo vamos a deducir los decimales. Ahora acá.
Entonces, B sobre A es igual a 0.0054. Entonces, si se dan cuenta, ya conocemos el valor de A. Hemos calculado anteriormente hallando la inversa de este valor. Entonces, B va a ser igual a ¿qué? Esta A que está dividiendo a B va a pasar a multiplicar a este valor de 0.054. Entonces, va a ser 0.0054 multiplicado por el valor de A. En esta parte sí no es tan automática, entonces acá tendrán que cambiar porque la cuestión sí va a cambiar si estos datos de acá se mueven. Les voy a dejar otros valorcitos de A y B. Sin embargo, acá si están viendo estoy introduciendo directamente estos valores, ¿no? No sé si se pueda, creo que hay estudiantes que saben cómo este valor de acá, igual de aplicarlo directamente acá, estos valorcitos, ¿no? Y entonces de esa forma hacen que el Excel sea mucho más práctico todavía, ¿no? Sin embargo, ya va a ser 7:30, por ejemplo, ya estamos gran parte del trabajo realizado. Eso me alegra mucho. Por primera vez creo que vamos a terminar temprano. Listo. Entonces, volviendo a mi pizarrita, esta parte ya está ejecutada, ¿no? Hemos descubierto estos valorcitos. A partir de estos, hemos descubierto también los valores de A y B, como ya les he indicado. Simple lógica matemática, ¿no? La inversa de A es esto. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de A? La inversa de este valor. O sea, 1 sobre 0.0226. Luego acá tengo B sobre A. Quiero conocer B, entonces ya conozco A de un cálculo anterior. Paso, despejo y encuentro el valor de B. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, podría ya armar mi ecuación. Entonces, intensidad. Aquí igual algo que he visto que hacen los auxiliares también, los otros auxiliares, es poner un 1 sobre i calculado. Esto es más que todo para que vean cómo está variando, ¿no? Nuestra ecuación. Entonces, les decía que esta ecuación es 1 sobre i, esta ecuación me va a devolver la inversa de la intensidad, ¿no? Entonces, x es la entrada de datos de d, entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser igual a qué. Vamos a aprovechar que ya lo tenemos escrito. Va a ser igual a que a, esto es 1 sobre a, y eso está multiplicando el valor de D más el valor de B sobre A. Listo. ¿Cuáles son mis constantes? 1 sobre A. ¿Lo ven? 1 sobre A es constante y la duración va a ir cambiando conforme bajemos la columna. Listo. Entonces, estos son los valores de intensidad calculados. Estos son los valores que obtenemos con nuestra, con esta ecuación que hemos hallado acá, ¿no? Con la regresión lineal. A ver un poco más. Ya no baja. Ahí está. Entonces, se dan cuenta, son muy similares, ¿no? Son bastante cercanos. No, no siempre van a ser iguales, ¿no? Porque, vuelvo a reiterar, esto es una regresión lineal. Entonces, estos valores de cálculo son simplemente aproximaciones, ¿no? Esta regresión lineal es la recta, si recuerdan la teoría estadística, que mejor se ajusta y se aproxima a un par de datos, a un conjunto de datos bivariados, en este caso duración y la inversa de la intensidad. Listo, ¿qué más nos falta por salvar? Entonces ya podemos construir nuestra ecuación de intensidad. ¿Qué es intensidad? Era igual a, es igual a sobre B más B. Esta B minúscula nomás. Conocemos A, sí conocemos. Conocemos B, sí conocemos. Listo. Básicamente tenemos todo. Nuevamente acá. Vamos a comprobar qué tan cierta es esta ecuación. Me voy a llevar todo esto de acá. La duración es lo único que no va a ir cambiando. Si se dan cuenta, siempre va a ser un valor que se mantenga, se repita. Esto me lo voy a llevar aquí abajito. Aquí abajito es donde lo voy a usar. Entonces ya podemos formular esta ecuación, ¿no? De intensidad es igual a el parámetro A dividido entre el parámetro B que suma a la variable D. Conozco ambos, ¿no? Entonces directamente voy a introducir eso acá. Vamos a tener las intensidades que vamos a calcular con esta ecuación. Esto se hace más que todo para comprobar tan eficiente, tan cierto de la salida está haciendo nuestra ecuación.
Vamos a tener esto. Le vamos a poner los signos de dólar nomás ya, para que se represente que es constante. Dividida entre D más D. D también va a ser constante. 77, 71. Varía un poco, ¿no? Esto es debido a la regresión lineal. Como les digo, solo son formas de que intenta aproximarse esta curva a la salida. Entonces, no se preocupen si es que no les sale tan exacto, ¿no? Si es que les sale algo así, por ejemplo, 71 y 77 no son tan lejanos. Yo me preocuparía si aquí sale 71 y acá me saliera 1 o 2, por ejemplo, ¿no? Ahí sí sería un poco extraño. Entonces tenemos, ¿no? Si se dan cuenta, pueden comparar con esta tabla. Los valores siempre intentan ser lo más cercanos posibles. Obviamente no siempre van a ser idénticos. La idea es esa, ¿no? Pero vemos que sí se aproxima un poco, más o menos, a la realidad. Entonces nuestra curva IDF, si se dan cuenta, sí cumple con esa característica. Hasta aquí hemos hecho todo lo que es la parte de IDF, curva IDF. Ya tenemos la ecuación de nuestra curva IDF que se presenta. Podemos construir también. Nuestra curva nos debería quedar algo así. A ver. Insertar. Gráfico. Curva suave. Esto está bonito. No importa que no se vean los puntitos. Entonces, esta ya va a ser nuestra curva IDF. IDF para 10 años. ¿No ven? Esta es nuestra curva. ¿Se dan cuenta? Este es el gráfico de duración versus intensidad. Aquí le pondremos un nombrecito para distinguir. Esto va a ser la regresión. Esto era parte de la regresión lineal, ¿no? Duración, intensidad. Listo. Se dan cuenta, acá ya es todo lo que es la parte IDF. ¿Qué nos falta? Hay que encontrar ese caudal de diseño por el método CIA. Les había dicho al comienzo que el método CIA es igual a, el caudal es igual al coeficiente de descarga por la intensidad por el área. Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a hallar el valor de esa intensidad. Si se dan cuenta, aquí está la columna de intensidad, ¿no? Entonces aquí puedo hacer. ¿Cuánto es el tiempo de escurrimiento? Sean estar atentos, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien ha estado aquí? Creo que no. A ver. La intensidad está por si acaso también en milímetros hora sigue. Ahora, ya. El problema nos dice que ¿dónde está la imagen? Se ha perdido. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo llevamos acá nomás. No va a ser necesario. Estamos viendo hacia abajo. Entonces aquí el tiempo de concentración es un dato que nos va a servir para encontrar una intensidad. Es de 30 minutos. Ese es un dato muy importante por si acaso, chicos. Entonces, ¿qué tiempo 30 minutos es? Media hora. O sea, 0.5 de hora, ¿no ve? Automáticamente ya me ha dejado una ecuación, ¿no? Aunque no le he pedido, pero ya me ha dejado, ¿no? Casi de forma automática. Eso sí es algo nuevo. Entonces, estos son mis datos, ¿no? Me dice media hora es el tiempo de concentración y la intensidad para esa media hora va a ser de 59,880 milímetros por cada hora. Ahora sí estamos capacitados para encontrar ese caudal de diseño. Les había dicho que vamos a trabajar con un área de 3 kilómetros nomás, debido a que este método de encontrar estos caudales por el método CIA, o método racional también que se llama, a ver, método racional o método CIA también, creo que lo llaman algunos libros. Entonces, este método CIA tiene gran funcionalidad cuando tengamos, por ejemplo, cuencas no mayores a los 5 kilómetros, ¿no? Cuando es mayor hay que hacer otro tipo de análisis, entonces es más eficaz
y se relaciona mejor con el tiempo de concentración cuando esta área, la cuenca que estamos analizando, por ejemplo, es inferior a los 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Por eso les estoy cambiando este dato. Sin embargo, si en su examen les pone 7 kilómetros, pues trabaja con 7 porque eh, de 5 a 7 kilómetros no hay mucha diferencia. Y si es que alguien quiere ganarse puntitos extra, puede poner ahí una notita, ¿no? Nota, el método racional decía es recomendable trabajar para áreas inferiores a los 5 kilómetros, ¿no? Entonces el INGE también va a ver que han investigado un poco por su cuenta, entonces les va a valorar también, ¿no? Les va a poner sus puntos correspondientes. Listo. Entonces debemos que el área es 3 kilómetros cuadrados. Tenemos la intensidad, sí, el coeficiente de descubrimiento es de 0,30, si no me equivoco. A ver, ¿dónde estamos? 0,20, ¿no? 0,20. Eso sí lo vamos a mantener nomás. No hay problema, ¿no? Con el coeficiente. Entonces, 0,2. Listo. El factor de conversión para kilómetros cuadrados es dividir todo esto entre 1000, ¿verdad? No, multiplicar, más bien dicho, ¿no? Multiplicar esto por, no, 10 a la 6, ¿no? 10 elevado a la 6. Ahorita vamos a armar. Entonces, para hallar este caudal por el método racional, o CIA, simplemente necesitamos el valor del coeficiente de escurrimiento, la intensidad, ya la tenemos, esta es la intensidad con la que vamos a entrar, y el área. Solo que hay que hacer unas conversiones. Esta intensidad está en milímetros y esta área está en kilómetros cuadrados. Entonces hay mucho ojo con eso. Hay que llevar esto a metros cuadrados y esto hay que llevar a metros. ¿Qué más? Eh, Además de que esto está en milímetros sobre hora, entonces también hay que llevar esta hora a segundos para que tengamos un caudal de metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi caudal? Aquí lo vamos a escribir, ¿ya? Va a ser igual a qué? Coeficiente de escurrimiento por la intensidad. ¿Cuál es la intensidad de esto? Es decir, que con este dato vamos a entrar, ¿no? La intensidad hay que dividirla entre un factor de conversión. El factor de conversión para milímetros a metros es dividirlo entre 1000, ¿se acuerdan? Y para llevar horas a segundo, dividir entre 3600, ¿verdad? Entonces, una hora tiene 3600 segundos, 1000 milímetros tiene un metro. ¿Qué más nos falta? También el área. También esta área. Tenemos el área. Esto también hay que convertir. Está en kilómetros, por lo tanto hay que convertirla a metros cúbicos. Su factor les decía que era 10 elevado a la 6, o sea, un 1 con 6 ceros, ¿no? ¿Cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo está saliendo mal. Mm, Esta área es de 3 kilómetros. Que por 3 está bien. Kilómetro cuadrado tiene 1000 a la 1000 a la 1000 elevado a la 2 de metros cuadrados. Esto es la intensidad. Algo está fallando en nuestro procedimiento. A ver, voy a ir por mi cálculo. Creo que había perdido mi calculadora. Les comento que ya tenía examen de resistencia a materiales 2. A ver, 0,2 por el área, 3 por 2, 3, 4, 5, 6 por 59,88 y entre 1000 por 3600. Sí, algo está mal. ¿Qué está pasando? Debe salirme 9,98, por ejemplo. A ver, alguien me ayuda a corregir si es que ven el error donde está.
1000 por 3600, esto es dividido entre la intensidad. Eso está bien. Le voy a quitar los paréntesis, a ver qué pasa. Pero eso es el exceso de paréntesis, ¿no? No, no, no. Está fallando, muchachos. Coeficiente de escurrimiento, ya. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a globalizar toda la conversión de una vez. Multiplicado por la intensidad, multiplicado por el área. Y esta área, su factor, se encuentra multiplicando todos los términos. Por lo tanto, va a ser 3, 4, 5, 6, ¿no ve? Para que sean metros cúbicos. Todo esto dividido entre 1000, son la conversión de los milímetros, y 3600, que es la conversión de la hora. Ahora sí, más lógico, ¿no? Este caudal sí tiene más sentido. Lo vamos a reducir a 3 simplemente. Y las unidades, ya saben, están en metros cúbicos segundo. Entonces, ya hemos terminado con el problema. Listo. Curva IDF. Chan. Chan. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Básicamente esta era curva IDF. Sin querer, le hemos acabado igual con el método racional, ¿no? Esto del método racional creo que me va a tomar tal vez un poco más de tiempo, pero logramos acabar mucho más antes, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bueno, básicamente ese es el tema. Por eso también es que el Inge lo llevo, creo esta vez súper relámpago. Creo que lo lleva en 2 clases, simplemente IDF. Entonces, eso es, muchachos. En su práctica se habrán dado cuenta que le pusimos solamente énfasis en ensayo en tránsitos y lo que es curvas IDF, porque es lo que entra a su segundo parcial generalmente. No he visto nunca que entre otro tema. Y al final, generalmente, pero curvas IDF, por ejemplo, va más al examen final. Esto, el ejercicio que acabamos de resolver pertenecía a un examen final. Bien, muchachos, entonces, si no hay más dudas, como les dije, ay, milagro que esta vez hayamos acabado más temprano, pero está bien, ¿no? Entonces sigan, bueno, también se empezó un poco más temprano que de lo habitual. Entonces sigan repasando, estudiando. Todavía no hay fechas de examen. Yo creo que este martes o este sábado les va a proponer ya la fecha el INGE y estén haciendo también sus prácticas. Con esta curva IDF ya les he mostrado cómo se hace su práctica, ¿no? Básicamente, incluso les dije que es casi lo mismo, solo que la parte inferior es recortada. Les recomiendo hacer esto a mano ustedes para que adquieran agilidad. Si es que esto les entra a su examen, van a tener agilidad y van a poder hacer rápido. Si es que pueden hacerse un programa o tienen algún programa en sus calculadoras programables, igual bienvenido, no hay problema. Lo importante es que esto lo sepan hacer ágilmente, ¿no? Para que no les falte el tiempo. Porque han visto en Excel es fácil de hacer, porque agarrabas una de las ecuaciones y lo tirabas hacia un lado y repetía lo mismo, ¿no? Un proceso repetitivo. Eso es todo por mi parte, muchachos. Entonces estaríamos viendo la siguiente semana. Mm, Voy a ver, intentar resolver algunas dudas más, tal vez que tengan de tránsito de avenidas, para que estén listos para su examen. Y básicamente la práctica que les di, intentamos englobar todos los posibles casos que les pueda meter esta vez el ingeniero. Son una colección, los ejercicios son una colección de exámenes pasados, modificados, de forma que ustedes vean
todos esos posibles escenarios pueden suceder en su parcial, por cierto. Entonces, pasen, estudien y, bueno, comunican si es que saben cuándo va a ser el examen, si es que el Inge les dice algo mañana y buenas noches a todos, muchachos. La grabación lo voy a subir a Drive otra vez. Espero que esta vez igual haya grabado bien. Si no, ni modo, voy a pedir si es que alguien de ustedes ha grabado. Y eso sería todo conmigo hoy, muchachos. Hasta mañana.